Antes de empezar todo lo que es protección pasiva, les gustaría de mencionar un poco quién es PPG, si no conocen. Es una de las empresas más grandes que tenemos en el mundo, siempre está en el top 3. Estamos presentes en más de 70 países, entonces donde esté ya van a encontrar PPG, así como nuestras soluciones que están desde aviones hasta las latas de bebidas e incluso en el acero, y con soluciones desde el anticorrosivos hasta el acabado y los intumescentes también, que es la parte que vamos a tocar un poco el día de hoy. Entonces, antes de empezar, hay que establecer las bases de qué es la protección pasiva, de qué es fuego, que también es una base inicial. Entonces, hay que entender que el fuego necesita esos 3 elementos para existir. Entonces, si quitamos una de estas partes de este triángulo, el fuego ya no existe. Entonces, necesitamos el combustible, el oxígeno y una fuente de calor. A eso se empieza a reaccionar y eso se mantiene. Entonces, si quitamos el oxígeno, ya no tenemos el fuego. Asimismo, si quitamos la fuente del calor, también no. Y el combustible. Por la parte que nos toca hoy de los intumescentes, el combustible va a ser el más importante, porque con eso vamos a definir el tipo del fuego, cómo se calienta por el tiempo y cómo hacemos la protección a eso. Entonces, un poco más de frente vamos a entender un poco más. Como les mencionaba, el tipo de combustible hacemos como una subdivisión, que es el tipo de fuego celulósico, que es el combustible, es todo que tiene la celulosa, madera, papeles, tecidos, que es el fuego que acá estaríamos expuestos como un riesgo. Y el tipo de fuego de hidrocarburo, donde el combustible tenga hidrocarburo, o sea, gasolina, diésel, GLP, que es lo que tenemos en industrias petroquímicas. Y en este mismo tipo de fuego hidrocarburo hay una subdivisión que es el pool fire y el jet fire. El pool fire es cuando hay un derramamiento y el líquido está con una baja velocidad o parado, y eso empieza el fuego. Ya cuando tenemos un jet fire, tenemos una tubulación, un vaso de presión que está arriba de 2 bares a presión interna, y eso se rompe, y al salir, eso se empieza a tener un fuego. El fuego por sí mismo ya es turbulento. Entonces, cuando ya tenemos una turbulencia de la salida de un material presurizado, eso se queda aún más turbulento. Cuando el fuego se calienta, va a traer el oxígeno para adentro, y eso ya es una turbulencia. Imagínate cuando con la salida del combustible presurizado, cuanto más eso ya no se genera de turbulencia. Entonces, un poco más de lo que es el fuego de tipo celulósico. Eso acá es una curva como una curva típica que tomamos para certificaciones de los productos. Estas certificaciones es importante mencionar que no es PPG o no es quien produce el material que va a hacer la calculación y generar la tabla de cobertura. Estos certificados son emitidos por un laboratorio tercer acreditado, entonces enviamos nuestros perfiles y ellos van a coger las pruebas y generar la tabla con las masividades necesarias para proteger el acero del fuego por el tiempo necesario. Entonces acá, con los 5 minutos alcanzamos los 550 grados más o menos, grados Celsius. O sea, el tiempo de respuesta es corto. ¿Okay? Ya cuando miramos el tipo de fuego de hidrocarburo, y acá vamos a mencionar el tipo de fuego de pool fire, en los mismos 5 minutos llegamos a los 1000 grados, o sea, el tiempo de respuesta es más corto. Muchos dicen que el fuego de tipo hidrocarburo es el más peligroso. Sí, por el tema del tiempo de respuesta, que es muy corto porque se calienta muy rápido, pero al mismo tiempo el tipo de fuego celulósico se tiene exposición cuando estás en su moradía, cuando se está durmiendo, cuando se está en el hospital, en la cama. Así que el tiempo de respuesta es clave y no estás tan despierto o atento a todo lo que son los peligros. Porque si estás en una industria, ya tienes la conciencia que todo es peligroso, que hay que tener cuidado, está despierto. Entonces,
hay que tener en cuenta que el fuego de tipo celulósico también es muy peligroso. Y en Jetfire, la temperatura, como le mencionaba, va a depender de algunos factores. El tipo de combustible que se está saliendo, cuánto de combustible que se está saliendo o la vazón de despresurización, cuál es la presión del material y el tipo, el tamaño también de la fractura que tiene, que se está saliendo el material. Entonces, con eso llegamos de 900 a 1300 grados en estos mismos 5 minutos. Y es, como les mencionaba, el flujo de calor entonces para un fuego de tipo pool es de 200 kilowatts por metro cuadrado. Ya un Jetfire puede variar en un rango de 250 hasta 300, entonces un poco más turbulento. Entonces, ¿por qué necesitamos la protección pasiva? Necesitamos de proteger para que se pueda salir de un ambiente. Necesitamos tiempo para responder, para reaccionar. O sea, necesitamos asegurar que las personas que están adentro del ambiente van a poder salir en seguridad. Los bomberos, la fuerza, la brigada de incendio pueda adentrar, apagar el incendio y salir en seguridad sin que el acero, el edificio, colapse sobre ellos. Entonces, por eso que necesitamos proteger, ganar tiempo, asegurar la vida. Entonces, las funciones, preservar a la vida, por supuesto la estructura también, pero la seguridad de las vidas es clave acá. Ampliamos con la protección pasiva el tiempo de resgate, el tiempo de respuesta. Retrasamos el colapso del edificio y, por supuesto, si la brigada de incendio, los bomberos llegan a tiempo de apagar el incendio, no va a colapsar. La construcción podemos proteger desde 15 minutos hasta 4 horas y ahí eso hacemos por calculación con productos certificados bajo las normas que les mencionaba. Y hay algunos tipos de protección. Entonces, hay la protección activa, que son los rociadores, los extintores, sistemas de diluvio. Eso se activa para proteger. Entonces, se puede oír la protección activa y pasiva. Entonces, para que conozcan, esta es la protección activa. Entonces, eso está intentando, en el triángulo de fuego que miramos, quitar la parte del oxígeno, de la llama, del calor. Ya en los sistemas pasivos, son materiales que su propia naturaleza física ya se puede generar una protección. Entonces, están allá, no se activan no son necesarias la activación, por sí propios ya hacen la protección. Entonces, por ejemplo, el hormigón, el concreto, las tablas de fibra mineral, las placas de yeso, que ahí hay que poner como cada una nos brinda 15 minutos de protección. Entonces, si yo quiero media hora de protección, 2 placas de yeso que son necesarias para hacer esta protección. Estos materiales usualmente ponemos en áreas que no necesiten de tanto un apelo estético, porque ya son un poco más gruesos, tiene mucha suciedad que va a quedar adentro, entonces no se puede limpiar también y por supuesto que esconden el acero por debajo está totalmente cubierto. Además de eso hay un tema también que es la corrosión sobre revestimiento. Así que como no estamos mirando cómo está el acero por debajo, puede pasar que haga corrosión por bajo de este hormigón y no sepamos que tengamos un problema, lo que no pasa con los intumescentes. Entonces los intumescentes se reaccionan, ahí es una protección pasiva, pero es una subdivisión que llamamos de reactivos, porque reaccionan con el calor. Entonces cuando el incendio empieza, el ambiente llega a los 200 grados Celsius, se va a empezar la reacción. Esta capa se genera, esta capa del intumescente, de revestimiento, se queda un poco más maleable. La reacción genera gases y con eso se hincha, se entumece el material, se genera esta capa de carbón que va a proteger, que va a disminuir la llegada del calor del incendio hasta el acero. Acá en este video que están mirando es una placa de acero muy delgada con aplicación de un intumescente monocomponente, un base agua. Los monocomponentes que llamamos son los acrílicos base agua, los acrílicos base solvente. Llegan hasta 50 veces
este hinchazo. O sea, si yo aplico 1 milímetro del espesor, este material puede llegar, cuando expuesto al fuego, a 50 veces del espesor, o sea, 50 milímetros. Eso con el tiempo, y eso se va a generar este retraso de la llegada de la llama hasta el acero, haciendo la protección. Si ya estamos mirando los epoxis, eso ya es en un rango un poco más bajo, porque el espesor aplicado ya es un poco más alto. Entonces llega de 5 hasta 15 veces esta multiplicidad de intumescencia. Y en la actualidad es lo que más utilizamos, porque el acero, cuando está expuesto, queremos que esté así como los arquitectos, los ingenieros proyectaron. Entonces queremos mantener el aspecto estético de la estructura, y así que es uno de los más utilizados hoy, no solo por eso, pero también por la parte corrosiva que les mencionaba. Y ahí, ¿por qué necesitamos? El acero, diferente de la madera, del papel, no se quema. Entonces, el hormigón se puede sufrir un proceso que llamamos spalling, o sea, la agua que contiene adentro, con el calor, se incrementa el tamaño, se puede explotar, generando detritos que son proyectados para afuera, incluso pueden dañar a las personas que están intentando salir. Ya la madera también se quema, el acero no, pero el acero se va a perder sus propiedades mecánicas, o sea, más o menos en los 550 grados, eso es variable por la norma que estamos tomando, pero usualmente tomamos los 550 grados como la temperatura crítica del acero, o sea, la temperatura en la cual, cuando el acero está en esta temperatura, tiene mitad de su fuerza. O sea, si yo proyecto una columna para sostener 1 tonelada, en estos 550 grados va a llegar a los 500 kilos. Entonces, si mi proyecto está para sostener la carga en este tiempo, que se retrasa un poco más que los 5 minutos que mostraba, pero va a calentar y va a llegar en esta temperatura, se puede todo colapsar porque ya no está tal cual el proyecto. Así que por eso que protegemos el acero para que no llegue a este punto de colapso. Y acá la determinación, entonces cómo determinamos la protección, de cuánto tiempo, cuál es el tipo que vamos a utilizar. Acá algunas normativas globales que utilizamos y las certificaciones acá abajo. Entonces van a oír cuando están mirando los intumescentes, por ejemplo, yo quiero un base de agua certificado bajo la UL 263 o una BS, British Standard 476. UL y ASTM son más utilizadas en Estados Unidos, en México también, a un poco más de Centroamérica también llega, y las europeas utilizamos un poco más acá también, fuera de Europa, pero también acá, por un tema que se genera espesores un poco más delgados que las americanas, y ahí es por un tema de cómo hacemos las pruebas, cómo es la curva, cómo hacemos la interpolación, porque al final acá son las fotos de cómo hacemos los tests. Es un horno gigante que se pone las columnas o las vigas con carga para hacer los tests. Entonces, pone eso adentro con esos termopares, estos hilos que están mirando acá en la figura de abajo. Van a mensurar la temperatura. Entonces, si cualquier punto de este acero llega a la temperatura crítica, ese test falló. Entonces, paramos y ya no más. Entonces, lo que hacemos es poner estos perfiles ahí para testar. Va a hincharse, va a proteger. Y con el termopar no llegando a la temperatura crítica, se aprueba con el espesor del intumescente que pusimos para testar. Entonces, con eso generamos algunos puntos con diferentes perfiles, con la masividad que les voy a explicar un poco a frente, en diferentes tiempos. Entonces, eso generamos algunos puntos y vamos a interpolar con calculación, generando una tabla que te va a decir por cuánto tiempo se va a proteger, con cuál espesor, cuál tipo de perfil, sobre cuál curva de certificado. Y eso vamos a ver a frente cómo es más o menos. Hay algunas formas de calcular la masividad, pero uno de los más usuales es el HP sobre A. Entonces vamos a calcular eso acá. Piensen que es como una columna en I o H acá. Hacemos un corte transversal, ¿ok?
Y acá cuando miramos vamos a ver esta estructura como está ahí. En morado es el perímetro y en rojo sería la área transversal. Entonces con eso genero un factor que me dice cuán rápido se va a calentar mi perfil, mi elemento de acero. Entonces si es un elemento más delgado, se va a calentar más rápidamente. Tiene un HP sobre A más alto. Si es más robusto, más pesado, como esta acá, ya se retrasa un poco más a calentar. Tiene un HP sobre A más bajo, se calienta de una forma más lenta. Entonces acá los certificados, una de las tablas, entonces como pueden mirar, este por ejemplo, son casi 50 páginas con tablas, que les dije bajo cuál certificación están haciendo los tests y cuál es el esquema de pintado, o sea, cuál primario si está, si es un epoxi, si es un alquidálico, y un acabado, si es un poliuretano o que sea. Entonces vamos a mirar la certificación que está acá arriba, UL. El tipo de perfil entonces es un I o H, pueden mirar acá, I-section. Y acá en este caso es una viga, un beam, en inglés, por 15 minutos. O sea, el tipo de perfil, cuál es el uso y por cuál tiempo, bajo cuál certificación. Con la calculación que hicimos acá del HP sobre A y la temperatura crítica que tomamos, que ahí usualmente es 550 grados para columnas y 620 para vigas, usualmente con 3 lados de exposición. Una de estas fases tiene un concreto porque va a funcionar como un sumidoro, una forma de quitar el calor de este perfil. Entonces acá, por ejemplo, un factor de 100 metro menos unos por el tema de las unidades acá de calculación, en 550 llegamos a 0.7 milímetros. Esto es solo del intumescente, o sea, para cuando voy a hacer la aplicación no tengo que tomar en cuenta el espesor que ya está, tengo que mirar cuánto fue del primario y hacer a la prueba para saber el espesor solo del intumescente. Entonces no puedo tomar el DFT total sumado con el primario, hay que tener solo el intumescente en cuenta. Y por supuesto, hay diferentes certificaciones bajo lo cual vamos a testar, entonces todo eso se va a cambiar de una forma. Tenemos productos certificados básicamente en todas las certificaciones desde China, Europa, Estados Unidos, la que sea. Acá un poco de cómo funciona este sistema. Entonces, el acero, la pieza de acero está acá. Hay que hacer una preparación de superficie. La calamina de laminación hay que quitarse. Si no, eso es un riesgo. En el caso de un incendio, se despega la calamina del mismo acero. Entonces hay que hacer la preparación a un metal casi blanco. O si ahí ya es un mantenimiento, ya no es necesario un chorro abrasivo, pero ahí hay otras formas que tenemos también. Les podemos apoyar como PPG cómo hacer eso. Después de hacer el preparo del sustrato, aplicamos un primario, que ahí puede ser un epoxi, un alquidálico, aprobado, porque también, como les mencionaba, el certificado, nosotros tenemos un primario y un acabado, que ya sabemos cómo va a funcionar. Entonces, el primario no se puede descolgar del acero cuando empieza la llama. Hay que mantener la anclaje mecánica y física a este sustrato. Y el mismo se pasa para el acabado. También necesitamos que este acabado no sea un impedimento para el hinchazo del intumescente. Por eso es necesario ser productos aprobados. Por supuesto, no es siempre necesario que sea de PPG, pero hay que ser aprobado por PPG para aplicación. Bueno, entonces el primario hay que tener en cuenta el tipo, si está aprobado o no, y el espesor también indicamos el rango que es aceptable. El intumescente bajo la curva con el cálculo, los cálculos brindamos nosotros como PPG, el memorial de cálculo, el BOQ, que ahí ya tiene los espesores por perfiles que hay que aplicar. Entonces les mostré cómo calculan, pero no es necesario que sepan, hacemos nosotros. Tenemos un equipo global que hace eso, entonces no es necesario que sepan cómo hacer.
aplican el intumescente y ahí ya el acabado sí requiere, porque tenemos productos que no requieren el acabado y ni siquiera el primario. Les voy a comentar un poco más de frente, pero para que tengan en mente eso. Entonces, utilizamos mucho más eso, como les mencionaba, en este acero que tiene formas muy estéticas, muy arquitectónicas, que son difíciles de alcanzar y que si vamos a aplicar un hormigón te van a quedar mucho más pesados porque también el hormigón agrega mucho peso a la estructura. Es una flexibilidad de diseño, entonces hay cómo seguir lo que el arquitecto, el ingeniero pensaba en su concepto. En ambientes estériles, entonces para ambientes donde la limpieza es muy importante, como cuartos limpios, todo eso, es importante también que tengamos un material liso, que no genere suciedad en sus puntos de fisuras y todo eso. Y rendimiento de aplicación, entonces la aplicación es muy fácil, muy sencilla, entonces eso también todo se suma para que sea una de las mejores formas que tenemos de proteger el acero del fuego. Entonces acá, ¿cómo elegir el tipo correcto? Nuevamente, PPG les apoya a elegir, pero para que sepan, tenemos, como les mencionaba, los monocomponentes, el acrílico base agua, acrílico base solvente, entonces monocomponente, y base epoxi, que ahí ya es un componente A, un componente B, se mezcla y se aplica. Entonces vamos a ver un poco la diferencia y por qué elegir cada uno. Entonces, la ventaja de un base agua, la propia tecnología genera espesores del intumescente más bajas, aunque tenga un poco bajo costo porque ya el misma materia prima es agua, hay por supuesto otra materia prima, pero agua también hace parte de eso. El contenido BOC es muy bajo porque sí tiene algunos trazos en la resina, en alguna de la materia prima, pero es muy bajo, casi nulo. Y es compatible con las imprimaciones, como les mencionaba. Los desafíos. El base agua no se puede exponer a la intemperie. El material, aunque tenga un acabado, el intumescente tiene una afinidad muy alta por agua, por todas las cargas que tiene adentro. Entonces, hay que proteger este intumescente de todo lo que es el ambiente. El espesor de construcción mínimo por pase, o sea, por su propia tecnología no se generan espesores tan natos por pase, entonces esto es un punto de desafío. Hay que respetar la temperatura, la humedad y el tiempo para recubrimiento, entonces para una segunda capa, y eso se torna un desafío aún más grande cuanto más alta sea la humedad y más baja sea la temperatura. Entonces hay que tener en cuenta eso también cuando hace la aplicación. Entonces no recomendamos para aplicaciones externas, aunque sea aplicar en el mismo sitio y después hacer la montaje, porque se puede estar expuesto y aunque tenga el acabado, este acabado puede no estar con un filme totalmente cerrado y puede ingresar la agua en este intumescente que ya va a hacer una pérdida de las propiedades cuando expuesto a un incendio. Entonces, no recomendamos para este tipo de aplicación. Los bases solventes, entonces también monocomponentes, tienen espesores también muy competitivos. Por supuesto, son un poco más gruesos que los base agua, pero ahí ya logramos espesores un poco más altos cuando hacemos la aplicación. Ya podemos aplicar en ambientes externos hasta un C4 de ISO 12944, desde que correctamente aplicado el acabado. Y por supuesto que hay una caducidad, una shelf life más larga, así que ya no es un base agua, no es necesario tener toda la parte de cuidado con los microorganismos que tiene en un base agua. Los desafíos entonces, llega a una exposición hasta un C4, entonces si tiene ambientes como un C5, ya no es el material que debería estar aplicando. La apariencia se disminuye, así como para todos los intumescentes, cuanto más grande sea la capa del intumescente. Entonces, cuanto más pases yo tengo que hacer, cuanto más grueso el espesor, menos estético se va a quedar, aunque son materiales súper estéticos, son materiales que tienen un acabado, cuando correctamente aplicado, muy bueno, muy estético, se genera una protección muy bonita para el acero.
es un base solvente, así que tiene VOC, y un olor a disolvente cuando se aplica por el mismo tema. Entonces acá es un tipo de aplicación usual que hacemos, que es una mixtura, o sea, aplicamos en el perímetro, o sea, las columnas y las vigas expuestas a la intemperie, el material ya está, la construcción ya está techada, ¿ok? Pero no tiene paredes. Entonces acá hacemos esta aplicación en el perímetro con base solvente y el interno con base agua. Así generamos un ahogo, porque como le mencionaba, el base agua tiene espesor un poco más bajo, ya el solvente un poco más alto, pero ahí llegamos a un punto óptimo, que es aplicar donde necesitamos el base solvente y el base agua donde logramos espesores más bajos. Después de eso va a tener paredes, pero si mientras estamos aplicando hay una lluvia, ya está protegido, no hay un tema, no se va a perder ninguna de las propiedades del material intumescente, va a estar protegido en un caso de incendio. Ya el base epoxi, entonces la durabilidad es un material que además de la protección contra fuego, nos brinda una protección anticorrosiva. Es un epoxi, entonces la protección por barrera es alta. La protección por barrera, no sé si está claro para todo, pero es el camino que la agua, los sales han que percorrer para llegar hasta el acero. Entonces, como es una barrera más gruesa, eso hace un impedimento de que llegue esto hasta el acero. Así que también es una protección anticorrosiva. La película es más alta por el mismo tema de la tecnología y las materias primas son más costosas. Entonces hay que tener en cuenta el mejor escenario para aplicar este tipo de producto que tiene un espacio, tiene un nicho, pero hay que saber dónde aplicarlo. Entonces requiere una aplicación calificada. Como les mencioné, es un producto bicomponente. Es un producto más grueso en espesor, entonces hay que saber cómo aplicar. Aunque nuestro producto tenga un acabado muy estético, hay que saber aplicar. Y a eso también PPG les apoya con todo el entrenamiento cuando cierran proyectos con nosotros. Entonces acá, una aplicación típica en taller, se aplica el intumescente epoxi. Y eso en nuestro material que les voy a comentar más al frente, Steelguard 951. Hacemos incluso una prueba después de la aplicación, 4 horas después de la aplicación, con martillo se golpea el material y por la flexibilidad que tenemos con este material, hay una patente de PPG, el mismo material no se daña o se daña muy poco, o sea, es un material muy bueno para todo que es aplicación en taller y moverse. Tenemos muchos proyectos que son aplicados y movidos por navío, por carriles súper difíciles y con un daño muy muy bajo. Entonces acá ya en nuestro portafolio, como le mencionaba, entonces acá dividimos en azul el Steelguard base agua, ya en naranja los bases solventes, en verde el epoxi y el que está en rosa acá, el pink, es para fuego e hidrocarburo. Entonces se recuerdan del principio de la presentación, hay tipo de fuego celulósico y hidrocarburo. Entonces el de hidrocarburo está acá, que es Pitchar and Next. Y ya esos acá son nuestros productos base agua en azul, base solvente en naranja y epoxi en verde. Entonces, empezando acá por el base agua, entonces es un material que tiene alto contenido de sólido, 70%. Entonces el rendimiento para aplicación es muy bueno. Llegamos hasta 700 micrómetros de aplicación en una capa. Ya el secado a 30 grados al toque es de 1 hora y ya se puede hacer la aplicación de una segunda capa en 12 horas. Básicamente no tiene VOC, aunque tenga algunos trazos en la propia resina. Tiene bajos espesores, entonces como mencionaba, son materiales que por la tecnología tienen espesores más bajos. Hasta un C1, C2 internos, hasta un C3 interno, legamos con un base agua y hasta 2 horas de protección contra fuego. Ya nuestros bases solventes también tienen alto contenido de sólido, 75%. Llegamos hasta 1000 o 1 milímetro por capa. El secado es mucho más rápido, a 30 grados, 10 minutos secado al toque. Y para el repintado, 3 horas a 30 grados.
Tiene un secado muy rápido, es más durable, por el filme se cierra mucho más que un base agua, y hasta un C4 de exposición desde que tenga un acabado correcto, 2 horas de protección también. Ya el SteelGuard 951, que es este producto que voy a les mencionar un poco más de frente, es un epoxi, entonces es 100% sólidos, llega hasta 3.5 milímetros por capa, se puede poner húmedo sobre húmedo la aplicación. El secado al toque a 30 grados, 2 horas y media, y ya es un material que tiene la patente de flexibilidad. ¿Y ahí qué genera esta flexibilidad para nosotros? No solo este menor daño, pero también mantiene el acero protegido incluso en casos más duros como bajas temperaturas, como menos 40 grados Celsius. Entonces es un material que además de disminuir los daños y necesidad de mantenimiento, también nos logra esta protección en situaciones extremas. Esto vale tanto para el SteelGuard 951 como el P-Char NX. Entonces son materiales que cuando expuestos a bajas temperaturas, cuando miramos algunos productos de mercado, solo la baja temperatura ya es suficiente para descolgar el intumescente del mismo acero, porque cuando tenemos la cura del material sobre el acero, ya se genera un estrés dentro del sustrato, en la superficie del sustrato con el mismo recubrimiento, y hay un estrés dentro de la capa del intumescente. Cuanto más grueso, más grandes son los estreses adentro de allá. Entonces, cuando estamos en un ambiente que se queda más rígido, con la baja temperatura, solo eso ya puede ser necesario o ya puede ser responsable por descolgar, por desproteger el acero. Mientras nuestro producto puede llegar hasta menos 40 grados, y ahí les voy a platicar un poco del test que hacemos, protegiendo aún el acero. El P-Char NX llega a espesores aún más altos, entonces podemos llegar a 7 milímetros, que ya es suficiente, por ejemplo, para proteger 90 minutos de fuego Pool Fire en la UL 1709, que es una de las más utilizadas en refinerías. Entonces, por ejemplo, las dos más grandes que tenemos en México ya están con nosotros en PPG, son aplicaciones gigantes. Ya hay un track record o casos históricos muy bien ya generados en PPG. El SteelGuard 951 llega hasta 4 horas de protección, por supuesto que es un rango un poco más corto en lo que son los HP sobre la masividad. Usualmente llega hasta 3 horas con una cobertura un poco más alta, pero hasta 4 horas también puede llegar, y P-Char el mismo llega hasta 4 horas. Entonces, platicando un poco más del SteelGuard 951, que es un producto que estamos haciendo ahora en nuestra planta en México, Tepexpan. Es un material que, por ser flexible, va a tener la protección contra fuego, pero también la cobertura y la protección del acero en ambientes súper duros. Ahorramos en costos de mano de obra. Aplicación en taller es usualmente más barata, se puede transportar y tener un mínimo casi cero daño. Estamos haciendo ahora incluso un aeropuerto acá en Latinoamérica, que la aplicación es en una ciudad costera y llevamos en un carril súper difícil y llega con casi nada de daño. Es básicamente solo los blockouts que tenemos que hacer en sitio. Entonces es un material súper bueno para la aplicación, y además de eso es un material que hasta un C3 podemos aplicar directamente al acero, DTM, Direct to Metal. O sea, hacemos el chorro abrasivo, aplicamos el solo SteelGuard 951 sobre este chorro, y no siquiera es necesario un acabado, es un epoxi. Entonces, la protección contra fuego, la protección anticorrosiva, por supuesto que por ser un epoxi, cuando expuesto a UV, se puede generar un rizamiento, pero de toda forma no pierden nada sus características de protección contra fuego, de protección anticorrosiva. Pero si quiere un color, hay que poner un acabado, o un brillo más alto, hay que poner un acabado. El mismo vale para los SteelGuards que les estaba mencionando. Entonces, los monocomponentes son blancos, no tenemos en un rango de colores. Los intumescentes vienen en un color solo. Entonces, los monocomponentes son blancos, ya los epoxis son gris. Entonces, si quiere un color diferente, aplicamos acabado como un poliuretano acrílico. Entonces, la tecnología patenteada que les mencioné, esta fuerte adherencia,
tenemos un test que ponemos en placas de acero, aplicamos el intumescente en una capa, ponemos en refrigeradores para llegar a temperaturas bajas y vamos a hacer un test de 3-point bending test, que es básicamente poner sobre dos apoyos la placa con este revestimiento por la parte de abajo y aplicar una fuerza en el medio. Entonces vamos generando un desplazamiento hasta que se genere una fisura en este mismo recubrimiento. Entonces cuando se genera esta fisura hasta el acero, paramos porque falló. Entonces con ese test, ese 3-point bending test que hacemos con la Universidad de Manchester como una ayuda, nuestro material llega hasta menos 40 grados. Entonces tenemos algunas aplicaciones en Canadá que esto es súper clave y además de eso también podemos transportar eso para lo que son los derramamientos criogénicos. La eficiencia en la aplicación entonces es súper sencillo, es 3:1, o sea, en volumen 3 de A para 1 de B. Eso genera una disminución de la probabilidad de errores cuando están en el taller, cuando están en el ambiente de aplicación para hacer la mixtura. Es un material que, además de ser un 100% sólidos, solo la mezcla, cuando se está mezclando, la viscosidad ya se baja suficiente sin añadir solvente para la misma aplicación. Es un material que podemos aplicar manualmente, podemos aplicar con un single leg o con un equipo plural, aquecido o no. O sea, es un material que con el mismo equipo que tienen ya se puede aplicar, con pequeñas modificaciones se puede aplicar. La estética, entonces es un material que solo con la aplicación ya se genera un acabado súper liso. Es un material gris, entonces ya llegamos hasta un C5 con el correcto primario. Es material súper bien, es súper bueno para todo que tiene de proyectos. Las aplicaciones en sitio, como le mencionaba, o en taller, entonces es un material que se puede aplicar en uno u otro, entonces tiene la flexibilidad para aplicar en taller, pero también bajos espesores cuando comparamos con otros en el mercado, que genera ahorro de tiempo cuando aplicando ya en obra. Aplicado en un día, transferido al otro, o sea, no hay el tema de cada trabajo haciendo uno arriba del otro, entonces no hay ese tema de muchos perfiles teniendo que quedar allá en su taller. El acabado, como le mencionaba, súper suave, es flexible, entonces eso en realidad es la foto del 951 de cuánto se genera esta flexibilidad sin dañarse, sin hacer una grieta. El ahorro de costes, como les mencionaba, entonces cuando miramos materiales de mercado por estos bajos espesores y por no tener que hacer un trabajo para generar esta estética final, ahorramos de 2 a 5 cuando comparamos a estos productos de mercado. Si es ya en un hormigón, hasta 40%, porque la aplicación es mucho más sencilla, se genera mucho menos daño cuando movemos, entonces es material que genera al todo en el proyecto hasta 40% de ahorro cuando comparamos con un hormigón. Entonces, hasta 40 horas que llega de protección contra fuego en la UL 263, 100% sólidos, y el respecto al medio ambiente, como le mencionaba, es 100% sólidos, y en la aplicación muchas veces no va a aplicar siquiera un solvente para generar una baja viscosidad. El único método que aplicamos un poco de solvente, hasta 5% en volumen, que también es bajo, es en la aplicación single leg, solo para que logre llevar el material desde el recipiente hasta el equipo. Entonces el desperdicio es mínimo y el rendimiento es máximo en este producto. Entonces, como les mencionaba, hasta un C3 se puede aplicar solo el material, el 951. Entonces, el ahorro en mano de obra y material, ya que no va a tener un primario y un acabado, es gigante. Es material que se puede aplicar en una capa o 2 capas en algunos casos. Es un material que, por esa flexibilidad y la dureza, es un material flexible pero duro. Como les mencionaba, golpeamos después de 4 horas para les mostrar cómo no se daña. Entonces es un material que para este tipo de aplicación o para el tipo de aplicación más duro es súper fit. Hasta un C5, que es el ambiente más duro que tenemos,
Con un primario se llega, el acabado sigue no siendo necesario, aunque se quiera un color hay que aplicar, y una durabilidad de más de 20 años también, desde que se haga el mantenimiento, que muchas veces es solo un mantenimiento visual, solo una inspección visual para que para que no tenga ningún daño, y si tiene un daño, hagamos el mantenimiento, pero súper sencillo de hacer.